Indicó que la edad de jubilación de los empleados de la Corte debe aumentar hasta los 65 años. Además, debe ponérsele un tope de 4 millones a las pensiones que reciben los trabajadores de esta institución. Veamos y escuchemos la siguiente información. Estudio actuarial de la Universidad de Costa Rica indicó que se debe poner tope a las pensiones del Poder Judicial de 4 millones de colones. Según el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla, la institución se va a ajustar a los parámetros de este estudio, porque eso haría sostenible el régimen de pensiones. Puedo decirles que la Corte Suprema de Justicia se va a ajustar a los parámetros establecidos por el informe de la Universidad de Costa Rica. Eso es lo que hemos pedido. Y no lo hemos pedido para desautorizarlo, lo hemos pedido para cumplirlo. Y nos parece que eso hace sostenible lo que es, en este caso, el régimen de pensiones del Poder Judicial. El jerarca de la Corte espera que el régimen de pensiones sea sostenible y que no afecte el bolsillo de los costarricenses. Nos damos cuenta que en realidad, como se va a financiar el fondo de pensiones nuestro, no va a requerir ni un solo 5 del erario público. No vamos a requerir, como en otro proyecto, que se hiciera cargo de parte de los pensionados o los que estaban en vías de pensionarse, que se le quitara de los dineros que en realidad han aportado todos y cada uno de los costarricenses. No queremos eso. Otra de las recomendaciones que arroja el estudio de la Universidad de Costa Rica es que se debe aumentar la edad de jubilación a los 65 años y que la contribución de los empleados suba del 11 al 15%. Bueno, y para hablar sobre este tema, David, ya tenemos en esta mesa esta mañana a Román Solís, magistrado de la Sala Primera, a Marcela Guerrero, diputada del Partido Acción Ciudadana, Jorge Arguedas del Frente Amplio, ambos forman parte de la comisión que analiza el tema de las pensiones, y viene en camino Adriana Orocú, que es la representante de la Asociación de Jueces, ya viene en camino. Un gusto tenerlos esta mañana. Bueno, también se ha hablado de que el fondo, y eso ha sido polémica, han habido también aclaraciones del Departamento de Prensa, que el fondo de pensiones, el fondo judicial, ese no es el nombre concreto, el fondo que se utiliza estaría financiando, o más bien fue utilizado como base para el estudio de la Universidad de Costa Rica, y que entonces existe una resolución de la Sala Constitucional que dice que las pensiones del poder, por lo menos las pensiones no se pueden financiar con recursos de ese fondo. Bueno, hay toda una polémica en torno a eso, porque, y que esperaríamos que aquí se aclare. Pero bueno, ¿cuál es la situación? Dice don Román Solís, buenos días, el estudio de la UCR, que las pensiones deben llegar a 4 millones. De lo contrario, implicaría que se tomen recursos del presupuesto nacional. El tope serían 4 millones. ¿Estará anuente el Poder Judicial a realizar las modificaciones que está señalando el estudio de la Universidad de Costa Rica? ¿Y qué va a pasar con ese tema del Fondo Judicial? Muy buenos días, señora diputada, señor diputado, estimados oyentes y televidentes. Hemos sido ya muy claros y en la introducción de este programa oímos las palabras del presidente actual de la Corte Suprema de Justicia, en donde y él ha reiterado lo que la Corte Plena había aprobado a comienzos de este año, de que la definición, los alcances, la reestructuración del Fondo de Jubilaciones del Poder Judicial es una competencia exclusiva y excluyente de la Asamblea Legislativa, y serían el órgano parlamentario el que va a tener que definir los alcances, las modificaciones y las reestructuraciones de este fondo. Hemos solicitado, y así ha estado llegando, distintos estudios de avanzada que han hecho el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Costa Rica, al cual le confiamos la realización del estudio actuarial en base a la seriedad científica y académica de ese instituto. ¿Por qué? Porque en años anteriores se habían realizado distintos estudios actuariales que todos fueron cuestionados, porque aquí se da esa situación de que si el estudio lo realiza la Corte, es cuestionado por los sindicatos de la Corte.
Si el estudio lo realizan los actuarios contratados por los sindicatos de la Corte, es cuestionado por la jerarquía de la Corte. Decidimos entonces buscar la asesoría de esa institución académica, y cuando ese estudio esté completo, falta todavía el producto número 6, será la Asamblea Legislativa la que determinará las modificaciones correspondientes al régimen. Y repito aquí lo que he dicho ya en ocasiones anteriores: el régimen requiere una cirugía mayor. Las reformas van a ser dolorosas, las reformas van a tener un alto costo desde el punto de vista laboral, por decirlo en esos términos, pero esa es la realidad. La Corte no puede ocultar esa realidad, al menos mi persona como magistrado. ¿Y eso piensan los otros magistrados, Román Solís? Pues desde el momento en que decidimos que fuese la Asamblea la que, en base a estos estudios actuariales, y eventualmente también, porque no podemos desconocer que la SUPEN había presentado a conocimiento de la Comisión Parlamentaria otro estudio con un proyecto de reforma. Bueno, en el ejercicio de esa discrecionalidad política que tiene el Parlamento, ellos tendrán que tomar las decisiones correspondientes para tal efecto, para darle un hálito de oxigenación al fondo de pensiones, que ciertamente, reitero, sí requiere una cirugía mayor. ¿Qué dice Marcela Guerrero? Bueno, totalmente reafirmo las palabras del señor magistrado. Tenemos varios meses en la Asamblea Legislativa. Ciertamente no es una situación cómoda, pero los datos, lo que nos están arrojando, incluso desde los dos primeros diagnósticos o productos de la Universidad de Costa Rica, era justamente que hay un desbalance actuarial a futuro. Es decir, ahí no hay ninguna señal donde podamos perdernos. Ese desbalance actuarial, ¿qué es lo que significa? Que los beneficios o las expectativas que tienen que recibir las personas que hoy están cotizando no van a tener sostenibilidad financiera. Y de ahí que en determinado momento, después de una espera de los productos que se nos había prometido, se retoma el tema del proyecto base de la Superintendencia de Pensiones, que venían haciendo una correlación sobre, a pesar de que se ha sostenido que hay lo que podríamos denominar un balance financiero en este momento, a futuro la relación de personas que cotizan y personas pensionadas se va a invertir. En el 2015 teníamos 5 personas por una que se jubila, un jubilado. Al 2040 se está estableciendo que 2 personas por un jubilado. Y la insostenibilidad justamente tiene con cambiar las reglas, mayor edad de retiro, mayor cálculo, no los últimos 2 años, sino la caja tiene 240 meses, o sea, 20 años, hay que ampliarlo, probablemente hay que recurrir a un mayor aporte. La ley orgánica del Poder Judicial dice que el obrero solamente o el trabajador solamente puede tener un tope de cotización del 15%. Esto quiere decir que el Estado y el patrono, que vienen siendo la misma entidad de aporte, van a tener que duplicar al doble. En determinado momento hemos tenido reacciones, hemos tenido a todas las partes interesadas, el proyecto presentado por los gremios, que es muy encomiable, pero sin embargo hace un rebajo de 1 billón de colones. Actualmente el escenario base que da la Universidad de Costa Rica tiene que ser lo que se tiene son que rebajar? 5 billones de colones, por eso hay que tomar un mix o una diversidad de medidas que, como lo ha dicho el señor magistrado, no son cómodas, son las suficientes que le den cirugía mayor, dijo, sostenibilidad a la población futura. Hoy 12.500 personas o casi 13.000 personas están sosteniendo a 3.500 jubilados, no solamente trabajadores, sino personas que se ven beneficiadas, sean hijos, sean cónyuges, sean parejas, según sea su naturaleza a la hora del pensionado. Y esto es una discusión que me parece que es reflejo, además, nada más dejo este dato, de un respeto al principio de intergeneracional
que está avalado por la Sala Constitucional y que no solamente toca al Poder Judicial, sino va a tocar a los diferentes regímenes de pensiones, porque la pirámide etaria está variando de forma significativa para darle esa sostenibilidad. ¿Qué dice Jorge Arguedas del Frente Amplio? Buenos días. Vamos a ver, esto es el colapso de un modelo solidario. Definitivamente, si usted ve hoy en Chile... ¿Ustedes van a aplicar cirugía mayor? Claro, hay que aplicarla, definitivamente, pero sí yo creo que hay una responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia, en tanto le dieron al Consejo Superior la administración de un fondo multimillonario, que creo que ronda por los 800 millones de dólares, y entonces tenemos lo que le damos pie a los que impulsan el modelo neoliberal para que digan, bueno, aquí se terminó la solidaridad y vamos a privatizar la parte solidaria. Entonces, me parece a mí que sí, en eso los gremios tomaron la delantera en proponer cambios sustanciales. Yo creo que tienen que haber cambios administrativos fundamentales. Es decir, no podemos poner a un juez a administrar la plata. Y podemos poner a... Pero eso pasó por muchos años. Pasó por muchos años, no hubo estudios actuariales. Yo participé en el Fondo de Ahorro del ICE y cada 2 años hay un estudio actuarial que nos dice, nos toma la foto de para dónde va el sistema, el aporte. ¿Y ustedes ya saben para dónde van esas reformas? Bueno, con solo ver, sin llegar a profundidad, el estudio de la universidad, porque lo entregaron el jueves, caemos nuevamente a la realidad de que tiene que haber una cirugía mayor y que es doloroso, pero igual pasa con el IBM, ¿verdad? Es decir, pusieron a administrarlo a alguien que no sabía del tema. Entonces, eso es para colapsarlo y en eso juega la SUPEM un papel muy importante, porque casualmente las superintendencias son las que cambian aquí la cuestión del modelo, por eso se nombran superintendencias, para privatizar lo que es toda la parte solidaria del Estado. ¿Qué dice Adriana Arocú? Buenos días, de la Asociación de Jueces. Gracias. Mire, aquí hay varios puntos a analizar. Primero, que el quinto producto ya de la Universidad de Costa Rica nos presenta 2 escenarios que tienen equilibrio actuarial y que desmiente precisamente lo que se ha venido diciendo por parte de medios de comunicación y por parte de algunas personas de que el fondo está quebrado. O sea, es falso. El fondo actualmente tiene una solvencia actuarial importante, una solvencia financiera importante. Los 2 últimos productos del quinto informe actuarial, el 3 y el 4, le dan el equilibrio sí con cambios drásticos, pero proponen el equilibrio actuarial. No es cierto que con el proyecto de gremio se baje solo a 1 billón, esto es con el transitorio escalonado. Sin el transitorio escalonado, el proyecto de gremios baja el déficit actuarial a 1.8 billones. Eso está en el tercer informe. 5 billones, dice 5.3 billones. No es que se requiera en este momento, sino que la proyección a 100 años, que es lo que implica los estudios actuariales, porque hay que estar muy claro en esto, en una diferencia entre un equilibrio financiero o un equilibrio actuarial, que eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Una proyección actuarial es que en las condiciones actuales, sin hacer ningún cambio, a 100 años así estaría el fondo de pensiones. Eso es lo que implica esos 5.3 billones, que en condiciones actuales... Pero si actuales, se hacen los cambios... Si se hacen los cambios, eso es lo que implica los otros productos de la Universidad de Costa Rica, si se hacen los cambios, el equilibrio actuarial se da. Entonces, eso quiere decir que a 100 años todavía se van a estar pagando las pensiones de las personas trabajadoras judiciales. Y hay algo muy importante cuando se habla de la franja etaria con respecto a la responsabilidad intergeneracional que lo menciona doña Marcela. En este momento, más del 60% de personas que laboramos en el Poder Judicial son menores de 39 años. Entonces, este dato lo que implica es que esas personas tienen un tiempo de cotización en este momento muy largo que va a tener una aportación importante para el fondo. Con los transitorios incluso hay muy poca gente que en este momento se beneficiaría de las condiciones actuales, con los transitorios que pone la Universidad de Costa Rica también, con el transitorio propuesto por nosotros. O sea,
En general, por ejemplo, con el transitorio de la Universidad de Costa Rica, que son de los 2 años, solamente hay 708 personas que entrarían dentro de él. Entonces, el rango de más de 13.000 personas que actualmente trabajamos versus estas personas tampoco implica lo que muchas veces se ha dicho, que esto implica un desorden financiero, un desequilibrio actuarial. Y solo para volverle a lo que le estaba indicando inicialmente, en este momento el Fondo del Poder Judicial tiene un superávit financiero. Yo quisiera precisar ahí. Vayan interviniendo ustedes con toda naturalidad. A mí me parece que Adriana, con el tiempo un poco primero, limitado. y lo saben quienes han comparecido en la Asamblea Legislativa, lo primero que hemos dicho es que hemos respetado la iniciativa de los gremios. Yo aquí tengo los datos, Adriana, sobre la sostenibilidad etaria dados por la Universidad de Costa Rica, y hay una disminución sustantiva, es decir, 2015, 5 personas, un jubilado, 2040, Sostenían a un dos personas sostienen un jubilado, 2065, porque decir 2100 la gente lo tira como un escenario, un horizonte donde todos decimos a largo plazo vamos a estar, no vamos a estar en este plano, ¿verdad? Y 2083, un jubilado 1 por 1, ni siquiera llegando al 2100. El superávit financiero que tiene hoy, y lo saca un medio de comunicación, porque hay un aumento de los cotizantes, pero tiene un gasto de un 8%. Esto lo dicen y lo han repetido varias veces, no solo en comunicación, sino a que ha salido a la prensa. ¿Qué quiere decir eso? Que ese análisis que vos señalás, que es actuarial, no alcanza, y lo ha dicho la Universidad de Costa Rica. Yo he dicho, lo dije el martes, no avalo el quinto producto porque están metiendo 13.000 millones de colones variando, están metiendo 13.000 millones de colones variando sustantivamente la proyección de los datos sobre los depósitos judiciales. Eso es un dinero que la misma Sala Constitucional declaró inconstitucional. Y yo ahí me he preguntado, y lo dije en comisión, y lo digo aquí, ¿cuál es el interés de llenar un hueco por una mala administración? ¿Usted se refiere al Fondo Judicial que al Fondo Judicial de recursos de Román Solís y los 1.000 millones de ingresos y egresos no es suficiente. Perdón, en esto sí tenemos que ser muy claros. El decir que no se avala el estudio actuarial por ese tema es una falacia y me parece una irresponsabilidad. Que me y lo por demuestre. esto se lo voy a decir en este momento. Las demostraciones de los ingresos no son suficientes. Los 12.000 millones de colones que apunta doña Marcela con respecto a los fondos. Que aporta ese fondo. Para ver, le explico. De los depósitos que están en abandono, que cuestan administrativamente gran cantidad de dinero al Poder Judicial, esos primero no están incluidos dentro del proyecto de gremios. Aquí está, este es el informe, el quinto informe, y lo dicen ellos. Permítame. Entonces, a quien tiene que corregir es a la Universidad de Costa Rica. Este es el quinto informe, Adriana. Pero permítame, por favor, terminar, si es tan amable, porque esta idea es importante. Nos queda poco tiempo, vamos interviniendo. Primero, no está dentro del proyecto de gremios el que se contemple el estudio, los depósitos en abandono. Segundo, los 12.000 millones de colones que implica para la Universidad de Costa Rica, los depósitos son un 0.2 apenas. No es nada para el informe actuarial, y yo tengo los datos que también son de la Universidad de Costa Rica. Aquí está el informe. Es un 0.2 de desequilibrio actuarial. La Universidad de Costa Rica lo mete a pedido de la Corte Suprema de Justicia y me parece una irresponsabilidad. Poneme ahí que es un 0.2. No, buscámelo. Un minutito, doña Marcela. ¿Por qué le parece una irresponsabilidad? Me parece que es irresponsabilidad porque igual que se hace con las auditorías, es decir, yo soy el que pago, entonces yo le voy diciendo cuál es el resultado que quiero. Incluir esos montos que son inconstitucionales, que desde el 2000 son inconstitucionales, me parece que también es tirar una cortina de humo, porque me decía un asesor legislativo muy mayor, don Humberto, me dice, Jorge, en un año político aquí no va a pasar nada. Y entonces uno ve la intervención, cómo se mete la SUPEN. Cuando hemos avanzado mucho, se mete la SUPEN a pedido de la Corte, se reúne aparte con la Corte y se reúne aparte con algunos partidos políticos. Entonces, tiene que haber demasiada claridad. Yo creo que debemos transparentar esto a que las sesiones de la Asamblea
sean sumamente transparentes y no meternos a esa parte, porque esos 13.000 millones, eso no soluciona absolutamente Ese es el fondo, nada. ¿verdad? Eso es lo del Ese fondo, es y eso además no se va a poder Román meter. Solís, Pero me Román parece Solís. una irresponsabilidad de la Corte pedirle Ya vamos a la Universidad de Costa Rica que lo metiera. Román Solís, lo incluyó la Corte. Bueno, incluso solicitamos al presidente de la Corte y a la directora ejecutiva, creo que se llama, que haga presencia el próximo martes para nos aclare. Porque los más interesados en que esto no sea así, y por eso le estoy pidiendo a Adriana que aquí me diga cuánto significa. Esto es una variable que corre el modelo que distorsiona las proyecciones. Ok, Román Solís. Bien, en primer lugar, debemos aclarar jurídicamente qué es el tema. En el año 1999 fue presentada una acción de inconstitucionalidad contra el inciso quinto del artículo 236 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Minutito, doña Y Marcela. 2 años después, la señora defensora de los habitantes planteó otra acción contra el 237 y el inciso de la Ley Orgánica, el artículo 237, y el inciso 7, creo, El inciso 5 del 236 y el 237. Ok. Unas acciones a que mí ¿con qué me objetivo? correspondió históricamente, siendo procurador general, responder ambas acciones dándole la razón a los promoventes de las acciones. Así que la primera sentencia determinó que era inconstitucional destinar el uso de esos... de ese fondo judicial. Digamos, es que no es un fondo, son depósitos Los judiciales. depósitos judiciales, pero que Hacia- finalmente son un fondo de hacia- 12.000 millones. Hacia el sistema jubilatorio de la Corte. En el segundo, que planteó doña Sandra Pinks, pedía que ese fondo se trasladara, o el monto de esos depósitos, al IBM de la Caja Costarricense. En ese entonces la sala dijo, no podemos hacerlo porque eso es una facultad de la Asamblea Legislativa, solo por ley se puede hacer. Dicha ley a la fecha no ha sido No se ha dictada. dado, correcto. El monto, ayer me decía la señora directora ejecutiva que el único que lo está aprovechando es el Banco de Costa Rica, son 13.800 millones de colones. Es una suma. Ahora, pero ¿usted le bastante parece, está de respetable. acuerdo en que esté incluido y comparte usted la visión de doña Adriana Arocú, de la Asociación de Juezas, de que solo representa un 0.2, debe estar incluido, no debe estar incluido? ¿Qué Bueno, piensa Román lo Solís? que solicitó la Corte a los científicos del Instituto de Investigaciones Económicas fue que dentro de los escenarios, Incluyera. único, dentro de uno de los escenarios, incorporara ese fondo que sería por una sola vez. Y con ocasión de esa incorporación surge toda esta discusión. Yo no podría generar de que por haberse incorporado algo que al día de hoy por ley no está definido, ahí quedó, como dije hace unos instantes, eso vaya a destruir la seriedad científica de ese estudio, ni tampoco que haya sido hecho a título complaciente por parte de los investigadores de dicha entidad académica, porque en primer lugar sería ofenderlos y en segundo lugar yo todavía creo en la Universidad de Costa Rica. Aquí Que nadie en en la todo seriedad, momento ¿verdad? la SUPEN revisó Entonces- las variables que se estaban Entonces, indicando. desde esa perspectiva, esta discusión es importante que se dé. Yo no digo que se dé y que se aclaren todos los nublados del día. al Aquí respecto. una cosa que yo creo que hay que reiterar, esto no es en contra de nadie, digamos, aquí nadie está descalificando porque lo primero, señor magistrado, que hemos hecho es tomar los 2 primeros productos justamente donde se hacía una proyección de esa insostenibilidad, no solamente actuarial, sino que va a ser financiera. Segundo, nadie está cuestionando el tema científico, estamos diciendo que hay una variable que no puede ser considerada porque son dineros con que la Corte sabía, además que era inconstitucional meterlos ahí, porque eso iba destinado, y creo que hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, a fortalecer las pensiones no contributivas. Sí, esa es la Porque lo que iniciativa de dice la Sandra. sala es que es inconstitucional porque va a favorecer intereses gremiales. Ok. Doña Adriana Laura, Arocú. en los últimos 2 escenarios del quinto producto, en el 3 y 4, donde se establece el equilibrio actuarial, la solvencia actuarial tiene que ser un 5% para que tenga un margen de tolerancia adecuado. Ese 0.2% que implican esos depósitos no cambia absolutamente en nada la solvencia financiera que tienen esos dos, porque en el Lo dirá la cuarto Universidad de Costa producto, en el escenario 4 falta- sube la solvencia solo a 1.55, en
el tercero a 1.75 sin tomar en cuenta los depósitos, o sea, no cambia las proyecciones que hay en los regímenes en este. Yo de verdad que sigo insistiendo de que sí hay una irresponsabilidad de la Corte, porque es decir, en el tiempo, el tirar la bola para adelante, en detener un poco, en pedir más, más puntos para que se analizaran más escenarios, eso nos llevó a 2 o 3 meses que perdimos en la comisión. O sea, lo que ustedes están alegando es que el haber incluido ese fondo cambia las No, condiciones, digamos, del sacrificio que tendría que es lo que ha pasado en la discusión del proyecto, porque la universidad ha ido 2 veces, nos entregaban en enero el producto, después en marzo, después en junio, después en julio. Entonces, ¿qué estamos? Falta un escenario falta en el que un no mes, está incluido falta el un fondo. mes, faltan 2 meses. Faltan 2 meses para que podamos nosotros resolver, y hasta hoy llegan los Fácilmente, escenarios. fácilmente eso ha sido una se responsabilidad puede, de la Corte, no de la gente de la universidad. Fácilmente se puede hacer una supresión de lo que implica los 12.000 millones y no cambian los escenarios de equilibrio actuarial. Eso es lo que hay que dejar bien claro. Estoy absolutamente segura de ese tema, entonces se lo puedo decir categóricamente. La cirugía mayor que hay que hacer. Luego, nosotros, bueno, como gremio, desde el inicio, para tener claro este panorama, desde el inicio nosotros lo suprimimos de acuerdo al resultado de la Sala Constitucional y lo que derivaba, que no es, inclusive yo estuve en la entrega del 5º producto, le preguntamos directamente al actuario si esto era significativo para el fondo. Él dijo, es insignificante para el fondo. Entonces, esto no varía de ninguna forma en la proyección actuarial que se tiene, y eso es categórico. Yo tengo un matiz distinto, o sea, lo que ha dicho y está en actas, Adriana, y bueno, yo te invito a que las revises. Tanto los estudios del Don Max ha señalado que tanto el proyecto de los gremios como el proyecto de la Corte es insuficiente para garantizar esa sostenibilidad, número 1. Pero aquí hay que concentrarse en la cirugía mayor, ¿verdad? Es decir, ¿qué es lo que está implicando y qué es lo que dice la Universidad de Costa Rica? Que hay que aumentar la edad del retiro, que hay que ponerle tope a 65, a 65 la cotización años, obrera, que tiene que aumentar por ley la ley orgánica, que no aumenta y queda equilibrio. Yo, bueno, lo que hemos dicho, y yo ahí respaldo lo que dice Jorge Arguedas, aquí nosotros nos dijo la Universidad de Costa Rica que el producto iba a estar en enero. Este estudio y esa inclusión que está ahí se mete en marzo a solicitud de la Corte, ¿verdad? Y yo lo voy a sostener y espero que la Universidad de Costa Rica probablemente vaya a rectificar, pero era innecesario meter esos fondos ahí. Número 2, lo que aquí hay que tomar en cuenta, como dice el magistrado, aquí la cirugía es mayor. Eso significa que el Estado, no solamente como patrono, tiene que aumentar el doble, o sea, tiene que pasar realmente de un 14 a un 28%. El Estado y el cotizante. Y el cotizante, el tope que dice la ley orgánica del Poder Judicial es que hasta un 15%, actualmente lo hace un 11%, puntos más, digamos, pero para redondearlo un 11%. Lo que aporta el Estado al resto de regímenes es menos de la mitad. Y aquí el tema del presupuesto me parece fundamental, porque yo creo que no podemos sostener, y yo ahí tengo diferencias con algunos compañeros a lo interno, de que esto pase, porque para que dé esa proyección financiera tiene que salir los 3.500 personas que hoy están jubiladas al presupuesto de la República. Me parece muy... Don Román Solís, tal vez doña Adriana, reacción. Bueno, no es reacción, es de pensar con seriedad y con claridad. Yo no podría entrar a discutir temas económicos porque no soy economista y sería una falta de respeto para esta mesa hacer análisis sobre temas que quedan fuera de mi conocimiento profesional. Los estudios actuariales están ahí, falta un producto, la Asamblea Legislativa tiene un equipo de excelentes asesores con economistas que harán los análisis correspondientes. Yo no podría entrar, como dije, a valorar que el producto 1, el producto 2, que sacando o incorporando esos 13.000 millones se va o no va a afectar el fondo. Lo que sí yo soy consciente es que durante mucho tiempo el régimen de jubilaciones del Poder Judicial estuvo en una zona de confort. Y todos, y ahí soy muy claro, todos por acción o por omisión permitimos que sucediera, ¿verdad? Y como dijo don Jorge,
No hay cosa más contradictoria que poner a los jueces a administrar. Es lo más grave que se puede dar. Somos pésimos administradores, somos pésimos. Entonces, el consejo, que era el que por ley administraba el fondo, lo administraba como considera, porque el país está en una situación económica más o menos normal, y todo iba así, ¿verdad? Pero ya cuando empezaron a darse las primeras encendidas de luces las rojas, alarmas. Ya, bueno. Sí, tal vez yo quisiera, para ir los cerrando, televidentes, vamos a- digamos, sí, un estudio actuarial son los diferentes escenarios donde es para el que toma las decisiones. El que toma las decisiones va a ser la comisión de la Asamblea Legislativa. Tiene 2 meses. Pueden haber informes de mayoría, informes Menos. de minoría, y al final el plenario va a decidir. Pero es eso, porque yo no puedo, y sería muy irresponsable, siendo técnico en telecomunicaciones, decir el escenario tal es el que me gusta o lo otro. Esperaría a que los asesores en esta materia, y pegándola después con la parte jurídica y qué se puede hacer, y con la parte administrativa, podamos tomar las mejores decisiones para que sea bien administrado, para que tenga sostenibilidad y para que no sufra el grueso de los trabajadores de la Corte la acción irresponsable de quienes lo administraron. Bueno, ahí estaban planteando que el Estado tendría que duplicar 28%. 28%, de 14 a 28%. ¿Qué piensa Adriana Oroco? Como yo le decía, hay un escenario que no implica aumento de la cuota, porque aquí hay una situación, hay una aportación tripartita y lo del Estado como patrono, como sería cualquier patrono que tiene que aportar parte al Fondo de Pensiones y Jubilaciones de todo trabajador. Eso es lo que hay que tener muy claro. No es que el Estado lo aporta de una forma liberal, es porque es patrono. Eso en primer lugar. En segundo lugar, a mí me parece que es una inconsistencia en el discurso. Primero, haber defendido un proyecto de la SUPEN que implicaba para el erario público 1.3 billones y ahora venir a decir que el estudio de la Universidad de Costa Rica es inconsistente cuando nos da un equilibrio actuarial y que implica que no se gaste un solo 5 más del erario público para sostener el fondo. Eso es importante. Hay que aclarar que la SUPEN siempre estuvo en la vigilancia de la construcción de todos los productos, desde el primero, que eran las variables biométricas de la Corte, hasta el último, que ya es el ingreso de la corrida en el modelo de los proyectos que están en este momento en estudio en la Asamblea Legislativa. En segundo lugar, tenemos que dejar muy claro que los trabajadores del Poder Judicial, todos, desde magistrados hasta la persona que labora en el puesto más humilde, todos estamos absolutamente claros que el régimen tiene que cambiar en las condiciones, que hay que disminuir las condiciones jubilatorias, que tenemos que hacer una serie de cambios no solo en las aportaciones, en edad, en varias cosas. Entonces, no estamos ¿Pero opuestos ustedes de estarían ninguna dispuestos, forma. Adriana, a aumentar ese 15% que aportan los trabajadores? Estamos claros que aumentar a un 15%, eso es muy grosero para el trabajador. Sin embargo, es un 11% del salario bruto, más que en ningún otro lado. Y seguimos aportándolo, a diferencia de los otros regímenes, cuando ya estamos pensionados. Y es muy importante también que en el caso de los empleados judiciales, como le decimos, estamos claros que una proyección actuarial no es una exactitud matemática. Nunca una proyección actuarial va a cerrar en cero con respecto a los cambios que hay que hacer, porque como el mismo superintendente decía, esto es una cuestión de magnitudes y no de exactitudes. Esto ya teniendo claro un elemento ya técnico se le da a la parte política, que son precisamente los señores diputados, para que hagan los ajustes con respecto a lo que se debe hacer en el Fondo de Pensiones del Poder Judicial. Yo quisiera precisar nada más como en tres ideas fuerza, que me parecen fundamentales. Una, Adriana, aquí no hay inconsistencia. Nosotros estábamos esperando, como lo ha dicho el diputado, a principios de enero los resultados. Así ustedes lo señalaron y lo señaló la presidenta de la Corte y lo señaló la Universidad de Costa Rica. Aquí se metió una nueva variable que yo con mucho gusto voy a revisar y me gustaría que me la señalaras en el documento, cuánto significa, porque el tema de las magnitudes significa si la gente, hoy si esas pensiones de 40 personas se van a sostener en el tiempo para el resto de 2.000 personas dentro del Poder Judicial. Aquí es a favor del trabajador. Aquí estamos, bueno, pues yo lo voy a revisar,
porque lo que nosotros tenemos 4 o 5 meses de estar oyendo, y por eso aprobamos el proyecto de la SUPEN, que luego con un compromiso de Antonio Álvarez de Santi con ustedes, nos lo echaron para atrás, manoseando el procedimiento del 208 bis, voy a terminar que no tenía la idea, soporte actuarial. no había soporte actuarial, los 2 registros de los 2 productos, lo dijo también Álvaro Ramos, el superintendente, daban para hacer las proyecciones. Y en ese sentido, a mí lo único que me gustaría dar la idea es, aquí están los aportes que ustedes hacen, el doble hace patrono y Estado porque es el mismo, diferente al resto de regímenes de pensiones, donde el tope es de 1.500.000, no las cifras que estamos viendo ahora, y no quiero señalar de 9 millones para abajo. Lo que nosotros estamos intentando es si esos 9 millones o los 2.000 empleados a futuro van a tener una sostenibilidad financiera, porque como vos lo has dicho, esto no es un tema de exactitud, es asegurarle la expectativa de pensiones y que luego los 2.000 empleados del Poder Judicial. Yo quiero aclarar que fui el único diputado que no estuvo de acuerdo con el nuevo proyecto de la SUPEN, porque era una gran irresponsabilidad de la SUPEN, porque al final es el que iba a supervisar. Es que no se puede, al final yo le tomo la foto en vestido entero o en vestido baño, pero entonces una vez que corramos los datos, usted va a decir, bueno, el escenario 1 es el que más nos sirve, el punto o el 2 o el 3. El punto que está aquí es, si el Estado va a tener que aportar de ese 14 a un 28, si los trabajadores van a aumentar de un 11 a un 15, si el Fondo de Depósitos Judiciales está influyendo o no en el... Doña Laura, pero una cosa en relación a la SUPEN, para ayudar en esta negociación, comentarios. La SUPEN, para ayudar en esta negociación, renuncia al gasto administrativo de supervisión para poder sanear y hacer sostenible que no caiga un gasto administrativo y no esté en la Corte. Hay cosas, vea, ya hay comentarios no, de es la que gente. la Corte no le paga a la SUPEN, y la SUPEN lo que andaba al final era detrás de esa plata, también, que son miles de millones, ¿verdad? Ahora renuncia. ¿Quién renuncia? ¿El jefe de la SUPEN? ¿No lo puede hacer por ley? Yo creo que no. No puede renunciar a un canon que le corresponde a la SUPEN. Bueno, ustedes ya han generado comentarios, vamos a verlos de inmediato con Melisa Valeria. Adelante, Melisa, buenos días. Buenos días, doña Laura, David y a todos los amigos de RTN Revista. Algunos comentarios que se han generado, unos a favor, otros en contra del tema que se discute esta mañana. Vamos a ver en pantalla algunos de estos. Por ejemplo, Juan Batista Espinosa Villalobos nos dice: los representantes del Poder Judicial son juez y parte. Lógico que hacer apología de sus derechos no van a claudicar ni renunciar a sus privilegios desproporcionales. También nos dice Ernesto Echeverría, menciona, urge resolver para que no se vuelva un negocio ser funcionario del Poder Judicial y los abusos inherentes típicos. Además, pone en su comentario o taguea en su comentario a Mario Redondo y al diputado Tocara. También Fanny Vega Gómez menciona, inmediato, es una prioridad. La exmagistrada Villanueva con pensión de 10 millones. ¿Qué consulta? Son parte de los comentarios que se han generado esta mañana en redes sociales. Más adelante también vamos a tener comentarios sobre el próximo tema. Esta es la información, doña Laura. Bueno, muchísimas gracias, doña Adriana. Una frase, porque tenemos que irnos ya. No tenemos privilegios en el Poder Judicial cuando más de un 70% de las pensiones tienen el mismo tope de la caja, que es menos de 1,5 millones, aportando un 11%, 4 veces más que la caja. Igual que el Estado aporta más. Yo creo que eso es lo que tenemos que discutir por el fondo. Muchas gracias a Román Solís, gracias a Adriana Orocú, también a Marcela Guerrero y a Jorge Aguedas. Vamos a una pausa y ya venimos con el tema de la renuncia de la presidenta de la Caja, reacciones de diversos sectores. Sutel, conectamos Costa Rica. Con el programa Comunidades Conectadas, llevamos telefonía e internet a zonas costeras, rurales y fronterizas donde antes no llegaban los servicios. Y con el programa Hogares Conectados, brindamos a las familias más necesitadas internet fija y una computadora portátil que les facilite educación y desarrollo. Fonatel cuenta con 5 programas para conectar Costa Rica y generar igualdad de oportunidades para todos. Sutel, telecomunicaciones para todos. Eduardo es un gerente de una importante empresa. Corre en las noches para liberar su estrés.
pero de pronto un extraño tipo quiere cambiar su vida. Cuando asumas la dirección general, ¿qué dirección general? ¿De qué me estás hablando? Tengo noticias de los italianos. Siguen el negocio, pero han impuesto una condición. Estar en la cima de la pirámide es peligroso. Si uno pierde el equilibrio, puede caerse. El corredor nocturno. Vea este drama argentino el viernes 9 de junio a las 10 de la noche, aquí en Canal 13. La red eléctrica y el medidor no se manipulan. No se la juegue, no meta mano. Su patrimonio, el de sus vecinos, su vida y la de su familia están en riesgo. La Compañía Nacional de Fuerza y Luz es responsable de administrar la red eléctrica de forma especializada, profesional y segura. La energía nos conecta. Más información en nuestro sitio web www.cnfl.go.cr. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Servicio y Energía. Ella creció en Japón, ella en España. Ella revolucionó su país cosiendo. Ella cosiendo labró su destino. Llegan a la pantalla de Canal 13 dos grandes historias de mujeres. Clavel, basada en la vida real de la fundadora de la casa de modas más famosa en Japón, de lunes a jueves a las 7 de la noche. Y El tiempo entre costuras, basado en la novela de María Dueñas, a las 8 de la noche. No se las pierda de lunes a jueves por Canal 13, nuestro canal. Promuévete con Canal 13. Bueno, ayer hubo renuncia de la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. Se dan las distintas reacciones sobre este tema. Por supuesto, ella ofreció una conferencia de prensa, le habló a los trabajadores y